Una enfermera acepta un trabajo en un hospital infantil que está a punto de ser cerrado. Poco después descubrirá que los niños están siendo aterrorizados y maltratados por algo. Hola, ¿cómo están? Yo soy Gatox y el día de hoy veremos el resumen de Frágiles. La historia comienza en un hospital infantil que está a punto de ser cerrado. Debido a esto, los pacientes son trasladados a un nuevo hospital, pero un trágico accidente de un tren retrasa el traslado de algunos niños. Aquí conocemos a Susan, una enfermera del hospital quien estaba empacando algunas cajas, cuando de repente Maggie, una paciente, le dice que presiente que algo está por venir. Susan, muy asustada, le dice que vaya a dormir y que no quiere hablar más del tema. Cuando Maggie regresa a su cama, ve como un vaso comienza a moverse solo. Justo después Simon, otro paciente, empieza a gritar de dolor. Simon es atendido rápidamente y al ver su radiografía, se dan cuenta de que tenía el hueso roto. Cuando estaban por sacar la segunda radiografía, de manera muy extraña se le rompe otro hueso. Después de lo sucedido, Susan decide dejar el hospital y en su reemplazo conocemos a Amy. Este tipo llamado Roy la recoge y la lleva al hospital. Cuando llega, la recibe la señora Folder, quien es la jefa de las enfermeras. Ella le comenta que la anterior enfermera renunció a su cargo. Luego le dice que los niños se encuentran arriba y cuando estaban en el ascensor, Amy se da cuenta de que faltaba el botón para el segundo piso. La señora Folder le comenta que ese piso se encuentra cerrado desde 1959. Luego la deja con otra enfermera llamada Helen. Ella la lleva al salón de juegos y le presenta a los niños. Entonces Amy conoce a Maggie y se entera que ella es huérfana, al igual que Amy. Amy le dice que debe ser muy divertido jugar con los cubos, pero Maggie le responde que no son para jugar, sino para comunicarse. Amy le pregunta con quién, pero en ese momento son interrumpidos por Helen, quien dice que guarden sus cosas porque ya es hora de cenar. Helen lleva a Amy a otra habitación donde se encontraban algunos niños. En ese momento Simon es traído a la habitación. Helen le cuenta que Simon se rompió la pierna la anterior noche pero que se desconocen las causas. Por la noche Helen se despide de Amy y le dice que el Dr. Robert no tardará en llegar y si es que necesita algo que llame a Matt. Más tarde Amy entra a revisar la habitación de los niños y se da cuenta de que Maggie estaba despierta. Maggie tenía una manta en sus manos. Amy le cuenta que cuando era pequeña también tenía una manta que le ayudaba a dormir. Maggie entra en confianza con Amy y le dice que los cubos son para hablar con Charlotte. Amy pregunta quién es Charlotte y Maggie le dice que es una niña que vive arriba, pero que ya no hablan mucho. Al salir de la habitación, Amy se dirige al baño y en ese momento escuchan ruido. Luego sale para investigar lo que está pasando y ve una sombra dentro del salón de juegos. Cuando Amy entra al salón, encuentra los cubos en el piso y estos formaban la palabra míos. Justo después se escucha un grito y Amy regresa a la habitación de los niños. Ella piensa que el ruido proviene de alguna tubería antigua, pero Maggie le dice que es Charlotte y que está enojada. Mientras tanto, Matt estaba con auriculares y no había escuchado nada. Amy le avisa que hubo un ruido en el segundo piso, pero Matt le dice que eso es algo normal ya que el edificio es antiguo. Al día siguiente, Amy habla con Roy. Este le comenta que por la noche verán una película con los niños. Amy le dice que está muy preocupada por una de las niñas, ya que está obsesionada con la idea de que hay alguien viviendo arriba. Roy sabía que se trataba de Charlotte y le cuenta que durante todos estos años que estuvo trabajando en el hospital, hubo niños que aseguraban que veían a Charlotte. Prácticamente Charlotte es una leyenda urbana. Por otro lado, un helicóptero llega al hospital, debido a que Simon será trasladado a Londres para que le realicen unos estudios. Entonces Amy conoce al Dr. Robert, quien vino para despedirse de Simon. Mientras tanto, Susan, muy preocupada, visita a una anciana. Amy lleva a Simon rumbo a la planta baja y cuando estaba en el ascensor, este empezó a tener una falla. En vez de bajar, subió al segundo piso. Amy grita por ayuda. Roy estaba cerca y la escucha y cuando abre las puertas se sorprende al ver que el ascensor estaba en el segundo piso. De repente el ascensor cayó hacia la planta baja. Por suerte no pasó nada grave. A pesar de eso, Amy se siente culpable por lo sucedido. Por la noche, Amy intenta llamar a Matt, pero a través del teléfono se escucha la voz de una niña que le decía, sé que morirás. Justo después, el Dr. Robert habla con Amy acerca de Maggie y de su enfermedad terminal. Además le cuenta que Maggie quería mucho a Susan y su renuncia debió afectarla. Al rato, Amy va a su habitación por un abrigo y al entrar se asusta al ver la sombra de una niña, pero en realidad solo era Maggie quien la estaba esperando para preguntarle si vio a Charlotte. Amy le dice que Charlotte no existe, que solo es producto de su imaginación, pero Maggie le dice que Charlotte fue quien le hizo daño a Simon y si no la cree que hable con Susan. Luego de esto, Amy revisa las radiografías de Simon y se da cuenta de que había algo extraño. Amy habla con Robert y le pide que diga la verdad, ya que en la primera radiografía Simon solo tenía una fractura, pero en la segunda radiografía ya tenía 2 huesos rotos.
pero Robert no encontraba ninguna explicación. Amy le pregunta a Robert si Susan se fue porque tenía miedo, y este le dice que tal vez sí. Amy decide ir a la casa de Susan en busca de respuestas, pero se entera de que ella murió en un accidente en la carretera. El padre nota la preocupación de Amy y le cuenta que Susan también estaba preocupada y que parecía estar asustada por algo, pero ella no le contó nada, por lo contrario buscó otro tipo de ayuda. Al regresar, Amy habla con Helen y le cuenta del accidente de Susan. Luego Amy habla con la señora Folder y le sugiere que alguien debería hacerse cargo del caso de Susan, pero Folder reacciona alterada y le dice que conoce su historial y que a pesar de eso la contrató. Mientras tanto, los niños veían la película. Más tarde, Maggie habla con Amy acerca de la película. Maggie le dice que el príncipe salvó a la doncella porque le dio un beso de amor. Luego Maggie le pregunta a Amy si Simon regresó al hospital. Algo estaba debajo de la sábana. Amy se acerca para ver lo que había, pero entra en pánico y todos los niños se despiertan. Luego de lo sucedido, Amy habla con Robert y le dice que algo había debajo de la sábana, pero Robert no le cree nada. Amy se toma unas pastillas y Robert la encuentra en ese momento. Robert le dice que conoce su pasado y no tiene por qué sentirse mal, todos cometemos errores, pero Amy se siente culpable por la muerte de un niño, y esta es la primera vez que regresa al trabajo después de lo sucedido. Robert piensa que por ese motivo Amy está sobreprotegiendo a los niños. Al día siguiente, Amy, enviada por el padre, visita a las ancianas con quien Susan había hablado antes de morir. En ese lugar, Amy conoce a un niño autista. Luego estas ancianas le dicen que Susan habló con ellas hace un par de semanas. Ella estaba muy asustada y buscaba respuestas. Las ancianas le dicen a Amy que la vida es un viaje entre dos mundos, el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Pero hay algunas personas que cuando están muriendo logran ver cosas del otro mundo. Y eso era lo que pasaba con Susan. La anciana dice que en ese hospital hay algo del otro mundo que no acepta que ha muerto. En ese momento el niño autista le entrega un dibujo de una mariposa a Amy. Las ancianas se sorprenden ya que el niño nunca había dado un presente a nadie. Cuando Amy regresa al hospital, recibe la mala noticia de que Maggie tuvo un ataque. Al rato, Amy habla con Roy y le pide que le muestre los expedientes de los niños que habían visto a Charlotte. Amy se da cuenta de que todos los niños que veían a Charlotte habían muerto. Luego Amy le pregunta a Maggie si de verdad vio a Charlotte y ella con un gesto le dice que sí. Más tarde Roy estaba empacando las cosas del salón de juegos y cuando estaba guardando los cubos, estos formaron las palabras: no los toques, no son tuyos. Justo después, Roy tiene fracturas en algunos huesos y antes de morir vio a Charlotte. Después de que unos policías recogieran el cuerpo de Roy, Amy cuestiona a Robert y a Folder, pidiéndoles una explicación, pero ellos no dicen nada al respecto. Al rato Maggie le indica a Amy cómo subir al segundo piso. Amy le pregunta ¿cómo sabes esto? Y Maggie le responde que Susan le enseñó. Luego Amy le dice a Maggie que regrese a la habitación. Cuando Amy estaba en el segundo piso, entra a una habitación que en su puerta tenía dibujos de mariposas. Era como si el niño autista le hubiera dado un mensaje a través de su dibujo. Dentro de la habitación encuentra algunos juguetes y una foto que decía Charlotte y Mandy. Además encuentra una cinta de video. Cuando Amy sale de la habitación, observa la sombra de Charlotte que estaba al fondo, y en ese momento Maggie llega donde Amy, y juntas se escapan del lugar, pero Maggie había dejado caer su manta. Luego Amy le muestra la foto de Charlotte a Robert y le convence de buscar su expediente, pero no encuentran nada. Como segunda opción, Amy le muestra la cinta que había encontrado. Ahí descubren de que la niña tenía una rara enfermedad que hacía que sus huesos sean muy frágiles. Amy le dice que Charlotte sigue presente en el hospital y que solo las personas que están cerca de la muerte pueden verla. Robert no le cree nada, hasta que Amy le dice que también vio a Charlotte. En ese momento el edificio comenzó a agrietarse. Robert les dice a los demás que preparen las cosas para irse. Él llama a una persona para que vayan a recogerlos, pero debido a la tormenta que había, Robert no puede comunicarse. Robert le dice a Amy que Folder vive cerca de la playa, por lo que Amy decide ir a buscarla. Al llegar, Amy le dice a Folder que llame a la ambulancia porque necesitan abandonar el hospital. Cuando estaban de regreso, Folder le cuenta que cuando ella empezó a trabajar en el hospital, conoció el caso de una niña y de la enfermera que vino a cuidarla. Un día la niña estaba recuperándose y a punto de ser trasladada, pero de manera muy extraña volvieron a romperse sus huesos. Pero todo era provocado por la enfermera, quien se había obsesionado con ella y quería evitar que se la lleven a otro lugar. Y cuando todo fue descubierto, ella fue despedida, pero antes de eso la enfermera asfixió a la niña y después se puso sus aparatos ortopédicos y se lanzó por el ascensor. Mientras tanto, Robert seguía revisando el video y se da cuenta de que el expediente tenía el número 209. Al encontrar el archivo, descubre de que la niña se llamaba Mandy y en realidad Charlotte era el nombre de la enfermera.
Por otro lado, Matt estaba buscando unos medicamentos cuando de repente es atacado por Charlotte. Cuando Amy y Folder llegan al hospital, los niños ya estaban listos para irse. Al rato Amy se encuentra con Robert y este le dice que Charlotte era el nombre de la enfermera. En ese momento se dan cuenta de que todo empezó con el traslado de los niños, ya que Charlotte rompía los huesos de ellos para evitar que se los lleven. Mientras tanto, los niños estaban por salir del hospital. En ese momento algunos de ellos sufrieron fracturas. Robert y Amy le dicen a Helen que no pueden salir del hospital porque los niños están en peligro. Al rato los paramédicos llegan al hospital. Robert les dice que no pueden llevarse a los niños porque es peligroso, pero de pronto todo estaba tranquilo. Luego se dan cuenta de que Maggie no estaba por ningún lado. Helen le dice a Amy que Maggie quería su manta. Rápidamente Amy va al segundo piso en busca de Maggie y cuando la encuentra el fantasma de Charlotte estaba en el lugar. Amy toma a Maggie y escapan, pero en el trayecto sufre de una herida y después caen por las escaleras. Mientras tanto, a través de la radio de la ambulancia se puede escuchar que encontraron a una persona con fracturas en el sótano, indicándonos de que se trata de Matt y de que aún está con vida. Por otro lado, Amy ve morir a Maggie en sus brazos mientras la llevaba a la salida. Después llega Robert junto a un paramédico y este se lleva a Maggie y Robert se queda con Amy. Ella se desvanece porque había perdido mucha sangre. Robert intenta hacerle reaccionar pero todo era inútil. A pesar de que Amy ya estaba muerta, Robert no se rendía. En medio de eso, el espíritu de Maggie se acerca a Amy y le da un beso de amor y de esa manera dándole otra oportunidad de vivir. Al despertar, Amy estaba en el hospital y recibe la visita de las ancianas. Ellas le dicen que es muy afortunada de estar viva. Amy le pregunta a Robert si vino alguien más a visitarla y Robert le dice que no tuvo más visitas. Robert le dice que no se siente culpable por Maggie, ya que estuvo hasta el final con ella. Luego Robert abandona la habitación y Amy en sus brazos tenía la manta de Maggie. En ese momento, un anciano pasaba por la habitación en una camilla y este ve la imagen de Maggie, indicando de que el anciano morirá pronto. Y de esa manera terminando esta historia. Si te gusta esta clase de contenido, suscríbete al canal para que no te pierdas ningún video.